Hola a todos, mi nombre es Lizy Forero y voy a explicar los ejercicios 2 y 3 de la fase 5 de geometría analítica. Entonces, para empezar, vamos a explicar el ejercicio 2, que nos dice que si el perímetro de un hexágono regular inscrito en una circunferencia es igual a 48 centímetros, calcular el diámetro de dicha circunferencia. Entonces, vamos a empezar a hacer la construcción. Vamos a primero dibujar un segmento de 8 centímetros, ya que recuerden que el perímetro del hexágono es 48 centímetros y tiene 6 lados. Por ende, cada lado mide 8 centímetros. Entonces, usando la herramienta segmento de longitud dada, entonces establecemos el punto y vamos a asignarle 8 centímetros. Ya tenemos nuestra herramienta, nuestro segmento. Vamos a construir el hexágono. Entonces, usamos la herramienta polígono regular, seleccionamos el segmento que realizamos, le asignamos 6 vértices porque es un hexágono y ya tenemos nuestro polígono. Vamos a moverlo un poco. Listo. Vamos a hallar el punto medio del polígono del hexágono para poder realizar la circunferencia. Entonces el punto medio, ya tenemos el punto. Ahora vamos a usar la herramienta circunferencia punto centro, seleccionando el centro del hexágono y uno de sus vértices. Listo. Esto genera que la circunferencia quede circunscrita sobre los vértices del hexágono. Ahora vamos a trazar segmentos desde el centro del hexágono hasta cada uno de sus vértices. Y aquí tenemos el otro. Entonces, resulta que al seleccionar dos segmentos opuestos del hexágono y se mide la distancia entre ellos, nos vamos a dar cuenta que, permítanme un momento, aquí está. Medimos la distancia, resulta que si cogemos, por ejemplo, este segmento FG, nos va a decir que mide 8 centímetros y GC 8 centímetros. Recuerden que como está trazado el segmento desde el centro del polígono, el centro de la circunferencia a uno de sus vértices, este es el radio de la circunferencia y al sumar los dos radios nos da el total del diámetro. Entonces, si sacamos la longitud de lo que es estos dos radios, nos debe dar el valor de 16. Entonces resulta que en un hexágono regular inscrito, todos los lados tienen la misma longitud y todos los vértices están sobre la circunferencia, como mencioné anteriormente. Cada lado del hexágono actúa como la cuerda de una circunferencia. Y al trazar los segmentos, como hicimos desde el centro del hexágono hasta sus vértices, se forman 6 triángulos equiláteros. Aquí se pueden apreciar los 6 triángulos equiláteros. Y ya que los lados de estos triángulos son dos radios, aquí un radio, otro radio y un lado del hexágono, resulta que los tres lados son iguales y se confirma que los triángulos son equiláteros. Por tanto, el lado del hexágono es igual al radio de la circunferencia. Y como el diámetro, como dijimos, equivale a 2 radios, el lado también es igual al radio, sí podemos apreciar que el diámetro es igual a 16 centímetros. Ahora, pasando al ejercicio 3, nos dicen que construir un triángulo que tenga un ángulo de 60 grados y cuyos lados adyacentes midan 3 y 4 pulgadas, trazar sus tres medianas y localizar el baricentro. Entonces, empezamos trazando un segmento de 4 pulgadas. Entonces, decimos, como en el procedimiento anterior, usamos el segmento con la longitud dada. Entonces, tenemos la longitud de 4. Listo. Ya tenemos nuestra longitud de 4. Vamos ahora a construir el ángulo de 60 grados desde el punto A. Ángulo dada su amplitud. Entonces seleccionamos el punto B a la y aquí ya nos establece que vamos a hacer a marcar el ángulo de 60 grados. Listo, aquí ya lo tenemos. Ahora nos damos cuenta que se forma una semirrecta con un ángulo de 60 grados respecto al segmento AB. Entonces vamos a marcar esa semirrecta. Aquí está, listo. Ahora vamos a establecer el punto sobre la semirrecta para darle el valor de 3 pulgadas, que es lo que nos están pidiendo del lado AC. Aquí ya está. Para que no nos interfiera con los siguientes pasos, vamos a trazar el segmento AC. Y vamos a ocultar la semirrecta que dibujamos. Vamos a trazar el segmento BC para completar nuestro triángulo. Listo, como ya tenemos
el triángulo para poder marcar las medianas, para poder hallar las medianas, lo que hacemos es hallar el punto medio del lado BC y se une con el vértice A. Entonces lo que hacemos es seleccionar la herramienta punto medio centro, seleccionamos el segmento de BC, aquí ya tenemos nuestro punto, y vamos a trazar el segmento desde el punto D hasta el vértice A. Ya tenemos nuestra primera mediana. Vamos a hacer lo mismo con los otros segmentos. Ahora, al momento de que las medianas se intersecan entre sí en un punto en común, resulta que este punto es el baricentro del triángulo. Vamos a marcar este punto con la herramienta de intersección. Y ya tenemos nuestro punto G. Listo, entonces ya tenemos el baricentro y resulta que al momento de justificar esto geométricamente, resulta que como el triángulo fue construido usando el criterio lado, ángulo, lado, un caso clásico de construcción, entonces resulta que las medianas se definen como los segmentos que unen cada vértice con el punto medio del lado opuesto, como hicimos en la construcción. Ahora, al aplicar el teorema del baricentro, nos dice que las tres medianas de un triángulo siempre se intersecan en un punto único. Este es llamado el baricentro, que está dentro del triángulo, sin importar su tipo, y divide cada mediana en una razón de 2 a 1 desde el vértice hasta el centro, hasta el lado opuesto.